GABA Chat, el podcast que recorre el camino hacia la paternidad con honestidad y sin tabúes. Me llamo Tiffen y os doy la bienvenida. La infertilidad afecta a 1 de cada 6 parejas y, sin embargo, sigue siendo un tema del que se habla poco. A las personas que lo sufrimos, donde me incluyo, nos llega a costar mucho tiempo, no solo asimilarlo, sino también entenderlo. Por otro lado, a menudo se hacen preguntas que pueden tener un objetivo inocente, como ¿cuándo vais a tener niños?, sin imaginar lo difícil que puede llegar a ser responder a esa pregunta. ¿Cómo nos enfrentamos a las preguntas del entorno cuando ni siquiera nosotros tenemos las respuestas? ¿Cómo compartimos algo que toca lo más profundo de nuestra intimidad? ¿Y cuánto sabemos realmente sobre nuestros cuerpos y sobre la fertilidad? Esto es lo que Cristina ha intentado responder a través de su libro y lo que va a compartir con nosotros hoy. Nos hablará de su propio recorrido por el camino de la infertilidad y nos recordará que hay otras maneras de ser fecundos. En su caso, por ejemplo, ha sido ayudando a otras parejas a entender mejor este proceso y a encontrar algunas claves para vivir este camino tan complejo de una forma más informada y más llevadera. Sin más preámbulos, os dejo con este episodio que, siendo honesta, me ha tocado muy de cerca y que ojalá pueda servir para que más parejas estén mejor informadas en sus primeros pasos hacia la paternidad. Buenos días, Cristina. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por recibirme. Yo encantada de que me hayas llamado. De verdad, es que me hace mucha ilusión y bueno, tengo que admitir que tengo un poco de emoción también, así que agradezco muchísimo tu tiempo. Y bueno, como es un poco de tradición, si no te importa presentarte un poco, contarnos lo que haces en la vida, de quién está compuesto tu hogar, a ver si lo digo bien esta vez. Sí. Mi pareja no para de decir que siempre hago el error de decir. A ver, yo ahora mismo estoy trabajando en la Universidad de Navarra. Soy médico, hice la especialidad de medicina de familia, pero cuando estaba haciendo la tesis doctoral, quien me dirigía la tesis estaba trabajando aquí en la universidad y me ofreció venir a trabajar con él y llevo ya aquí 20 años. Entonces ahora me dedico a dar clases sobre todo en medicina, pero también en alguna otra carrera, en psicología también doy. Entonces me dedico a docencia e investigación. Entonces mi campo de investigación se centra en temas de sexualidad y de fertilidad. Y nada, yo me casé en el 2001. O sea, hace ya unos cuantos años. ¿Cómo os habéis conocido? ¿Él también está en el campo de la medicina? No, nos conocimos aquí en la facultad. Él estudiaba química y pues yo le conocía de verle por los pasillos, en la biblioteca, pero no sabía muy bien ni qué hacía, ni qué estudiaba. Recuerdo que un día, cuando ya acabábamos el curso, me acerqué a él. Estas cosas no las hacía, pero ya llevábamos un tiempo fijándonos el uno en el otro, entonces ya era como... Y nada, me acerqué a él, le dije a ver que yo me llamaba Cristina, a ver cómo se llamaba él, porque ya nos íbamos ya de vacaciones de verano. Y nada, nos intercambiamos los teléfonos, que no había móviles en aquel entonces. Y a los 2 días me llamó, quedamos, entonces me cayó muy bien. Me fui a un campamento de trabajo en verano con la universidad y a la vuelta él estaba aquí porque él era de fuera, de Zaragoza. Estaba aquí en Pamplona esperándome y nada, volvimos a quedar varias veces y empezamos a salir juntos. Nosotros queríamos tener familia numerosa, queríamos tener unos cuantos hijos. Entonces, bueno, fue pasando el tiempo y no llegaban. Y entonces, bueno, decidimos ir al médico a hacer alguna prueba. Ya vimos que no íbamos a poder tener hijos. Pero tú además estabas muy especializada en el tema porque es lo que estudiaba. Bueno, a ver, sí que lo había estudiado. Me puse a estudiar con más profundidad todo el tema de la infertilidad. Yo creo que más o menos fueron esos años, pero o sea, ha sido un poco progresivo. A lo largo de los años me he ido adentrando más y entonces nosotros ya decidimos que no íbamos a hacer reproducción asistida, sobre todo por temas éticos, aunque también por el tema médico, porque claro, yo siendo médicos pues sabía los problemas de los tratamientos, bueno, todas las complicaciones que puede haber, entonces bueno, eso lo descartamos. Y entonces ahí le estuvimos dando vueltas, nos planteamos la adopción,
¿Pero cuánto tiempo ha pasado entre todo? Porque me imagino... Pues llevábamos casados 2-3 años, más o menos. Entonces, la verdad es que nuestro proceso fue bastante rápido. O sea, ahora lo pienso y no fue un proceso excesivamente largo, la verdad. O sea, y de hecho llegamos a la aceptación bastante rápido para lo que sí. Entonces, ¿Pero habíais hecho pruebas? Sí, hicimos unas cuantas pruebas para ver si llegábamos a un diagnóstico, pero ya nos dijeron los médicos que iba a ser muy difícil. ¿Por qué? ¿Porque han encontrado algo? ¿O? Pues sí que vimos algunas cosas y eso, mira, eso es algo que no suelo contar. Te explico por qué. De hecho, el otro día en clase a los alumnos les explicaba este tema. A ver, la gente nos empezaba a preguntar, ¿y vosotros qué tal? Entonces, o sea, nosotros sí que decidimos en un momento, a ver, te estoy hablando hace casi 20 años, decir que no podíamos tener hijos. Decidimos hablar, pero sí que decidimos que algunas cosas se quedasen en nuestra intimidad. Y una de las razones es porque muchas veces, de hecho alguna vez nos preguntaron, ¿y de quién es la culpa? Qué horror. Entonces, pues es bastante habitual que lo pregunten, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Y de quién es el problema? Pero a nosotros sí que recuerdo alguna vez que nos dijeron, ¿y de quién es la culpa? Entonces, ahí, o sea, pensamos, a ver, esto es una cosa de dos. Da igual quién tenga el problema, quién no, nadie elige tener infertilidad. Entonces, decidimos que, o sea, también un poco para hacer un poco de pedagogía, de decir, a ver, aquí no se trata de culpables. O sea, yo suelo decir a la gente, a ver, no preguntéis eso, primero porque si la persona que tiene el diagnóstico todavía lo está asimilando, bastante culpabilidad tiene como para encima desde fuera ponerle más culpa. Y sobre todo porque se pierde de vista que esto es cosa de dos. Entonces, yo normalmente suelo decir, mira, si no os cuentan nada más, es que no os lo quieren contar, no preguntéis. Tienes toda la razón y pienso que es muy bueno decirlo tan claramente. A ver, el tema de los hijos es un tema personal de la pareja y forma parte de su intimidad. En teoría nadie debería preguntar a la gente ¿y tú quieres tener hijos y no? ¿Y cuántos tienes? ¿Y qué tal? Sí, pero parece normal en la sociedad. Sí, sí. Entonces, hay parejas que me dicen, entonces, ¿hasta dónde contamos? Digo, hasta donde queráis vosotros. Aquí no hay respuestas correctas. De hecho, en el libro al principio empiezo así. O sea, la gente nos lo va a preguntar. Entonces, que cada pareja decida qué decir y qué no decir. Porque al final la pregunta va a estar. Entonces, nosotros decidimos que íbamos a decir claramente, sin ningún problema, que no podíamos tener hijos. Sí que en el libro, bueno, en mi cuenta de Instagram también cuento muchas cosas de nuestra vida, pero no cuento todo. Sobre todo para hacer ver a la gente que este es un tema muy personal. Vale, te puedes meter si son amigos tuyos, si tienes confianza, si te han pedido ayuda, pero te metes de una manera muy delicada. Entonces, que la gente por ahí te pregunte, pues mira, muchas veces es por puro cotilleo más que por ayudar. Vale, lo entiendo perfectamente. Pero es algo que no, la gente no se plantea y no... Ahí cada pareja decide qué es lo que quiere contar y qué es lo que no. No estoy totalmente de acuerdo, que lo preguntaba más en el sentido de que siendo los dos viniendo de carreras bastante científicas, me imagino que habéis intentado de una manera buscar un poco el porqué o lo que se podía hacer. Y al final ya vimos que no había manera. Y entonces, pues nada, nos planteamos la adopción después y ahí estuvimos meses dándole vueltas. Estuvimos hablando con otras parejas que habían adoptado, leímos unos cuantos libros y no lo teníamos claro. Bueno, mi marido tenía más claro que no, porque también a él en aquel entonces él trabajaba en un colegio y entonces había visto casos de niños adoptados con bastantes dificultades. O sea, a él le había tocado ver la parte negativa. Yo conocía algunas parejas con niños adoptados y también veía lo positivo. Entonces estábamos ahí, yo dudaba más que él. Y una cosa que nos dijeron fue, tenéis que estar los dos muy convencidos, si no, no deis el paso. Sobre todo por el bienestar del niño. Eso hablando un poco de la reacción de la gente, que muchas veces cuando dicen, no puedes tener hijos, pues nada, adopta. Y eso también como lo has vivido, porque al final es algo que es un poco frustrante también, así que... Cuando la gente nos pregunta, ¿por qué no adoptáis?
Cuando estábamos pensándolo decíamos, sí, lo estamos pensando, pero todavía no lo tenemos claro. Entonces, cuando ya vimos claro que ese no era nuestro camino, a nosotros sí que recuerdo que había gente que nos decía, bueno, si vivís bien, tenéis trabajo los dos, tal, ¿y por qué no adoptáis? A ver, no es eso. O sea, la adopción es una vocación. O te sientes llamado o no. Tampoco es un proceso muy fácil y muy directo. A ver, es complicado y siempre nos vamos a los extremos. O sea, yo tenía gente que nos decía, ni se os ocurra adoptar porque es horrible, porque es tal. Y gente que romantizaba mucho la adopción, en plan es maravilloso. Pues no. O sea, qué decir, tiene una parte complicada y tiene una parte muy bonita, que es la maternidad. Pero desde luego no es el plan B si te falla el plan A, o no es, y yo suelo decir, no es el premio de consolación para quien no hemos podido tener hijos biológicos. Es una vocación más, que la tienes o no la tienes. Y yo recuerdo esos meses que le decía a Dios, o sea, por favor, ponnoslo claro, porque no sabemos qué hacer. Entonces recuerdo que me fui a un retiro espiritual y en ese retiro, eso que ves claramente, o sea, que no era nuestro camino, recuerdo que me puse a llorar porque fue como, vale, esta puerta se cierra, pero también sentí mucha paz. Y entonces a partir de ahí es cuando realmente bueno, más que empezó, siguió nuestro proceso de duelo, pero ya ahí yo creo, casi diría que empezó más ahí, cuando vimos que la adopción ya no. Reconozco que me costó. Pero pues preguntar, ¿habéis cerrado la puerta al hijo biológico? Porque realmente os han dicho no hay manera. Así que eso fue una puerta un poco quizás más fácil cerrar. Es un poco más difícil, me imagino, al final decir que no, porque entonces ahí es realmente una decisión. Claro, por eso yo cuando en ese retiro vi claramente que ese no iba a ser nuestro camino, yo creo que me dolió más eso que nos dijeran que no íbamos a poder. Pero a la vez sentí mucha paz, con lo cual dijimos, pues por aquí. Y la verdad es que llevamos más o menos el mismo ritmo. Es verdad que en las parejas cada uno necesita su tiempo para asimilarlo a su manera. Nosotros fuimos bastante a la par, la verdad. En eso sí que hablábamos mucho del tema, que es algo que animo a las parejas, que no se guarden lo que sienten, porque claro, lo vivimos de distinta manera. Hombres y mujeres lo vivimos de distinta manera. Entonces es súper importante decir qué te molesta, qué no te molesta, qué te preocupa, porque es que somos distintos. Sí, la comunicación siempre es clave, pero al final muchas veces es difícil también. Y luego cada uno tiene su manera de expresarlo. Entonces nos puede parecer que nuestro marido pasa del tema y no. Lo que quiere es no sacar el tema todo el rato para no hacernos sufrir, por ejemplo. Eso me pasó con una pareja. Ahí hay que cuidar un poco eso, porque si no luego puede haber problemas en la relación de pareja. Pues hay que hablar mucho. A lo mejor pues también un poco la idea de escribir el libro es, hay personas que no saben cómo expresar lo que sienten, a lo mejor a través de algo que leen dicen, mira, esto es lo que me pasa. ¿La idea del libro vino más o menos en esa época? ¿O no, mucho más tarde. Sí, esto es bastante reciente. Entonces, bueno, nosotros ya pasó un tiempo y ya nos hicimos a la idea que, bueno, lo nuestro era vivir sin hijos y ya Dios se encargaría de decirnos qué ir haciendo. Pues fueron pasando los años, entonces yo seguía aquí trabajando en la universidad. Sí que cada vez explicaba más cosas y estudiaba más cosas de este tema. Yo llevaba años con la idea en la cabeza de decir cómo puedo ayudar a parejas en este tema. Y entonces en la pandemia, como nos pasó a mucha gente, que hicimos el parón, ahí dije, es el momento de empezar a hacer algo. O sea, yo lo tenía en la cabeza la idea, pero no sabía cómo aterrizarlo. Y entonces contacté a Elena Arnaiz, que bueno, gracias a ella está este libro. Y le dije, Elena, tengo esta idea en la cabeza, pero no sé por dónde empezar, qué hacer, porque claro, yo no puedo dejar mi trabajo en la universidad, pero a la vez quiero aprovechar, o sea, ya que lo he vivido, sé del tema, lo he estudiado y tal, quiero ofrecérselo a las parejas. Y eso de estudiarlo, aunque para ti era un tema un poco quizás sensible, ¿no te importaba? No, al revés, fue como una motivación de decir, bueno, o sea, yo que tengo facilidad en hablar de estos temas porque soy médico y doy clases, era como que cada vez quería saber más y quería transmitirlo. Entonces, al revés, yo creo que el haber pasado por eso, en mi caso, me ayudó a profundizar más en el tema. Y además me iba dando cuenta que
a ver, evidentemente todo lo que explico tiene su base científica y tal, pero también la parte personal a la gente le atrae más porque dice, a ver, aquí no es una teórica que me está diciendo... Aunque es verdad que yo no he vivido todas las situaciones, de hecho en el libro hay bastantes testimonios porque hay situaciones que yo no he vivido. Por ejemplo, yo no he tenido un aborto, entonces... ¿Y entonces la contactas? Entonces contacté con Elena, me hicimos un plan y una de las cosas que me dijo fue, primero, tienes que estar en redes sociales porque se te tiene que empezar a conocer. Y recuerdo que en una de las sesiones me dijo, ibas a acabar escribiendo un libro. Todavía no tenías la idea del libro, No. solamente quería comunicar sobre... O sea, yo quería llegar a las parejas, asesorar a parejas, porque yo me daba cuenta, o sea, hay parejas que realmente lo pasan muy mal y necesitan ayuda psicológica y entonces lo que les tienes que recomendar es que vayan con alguna psicóloga al que les ayude, pero luego me daba cuenta que había muchas parejas que lo que necesitaban es que alguien les explicase cómo es este camino, porque como no se habla de él, todo lo desconocido da mucho miedo. Entonces, pues explicando qué opciones tienen, cómo se van a sentir, qué emociones van a aparecer, pues mucha gente ya va manejando todo eso, pero claro, necesitan que alguien se lo cuente. Entonces, yo quería eso. Entonces, una de las cosas era, empieza a escribir en Instagram sobre infertilidad y a ver qué pasa. Otra de las cosas que me dijo fue, monta un programa para parejas y acabarás escribiendo un libro, porque tienes toda tu experiencia personal y tienes la experiencia profesional. Totalmente, tienes toda la medicina. Sí, y al final, de hecho, el libro se llama El camino de la infertilidad y está estructurado en las etapas de ese camino. Hay gente que me pregunta, ¿y no te ha supuesto mucho, o sea, a nivel personal no te ha revuelto mucho recordar toda la historia? Y la verdad es que no, porque como es algo que ya está tan aceptado desde hace tantos años, no. Sí que es verdad que hubo el capítulo del duelo perinatal. Ese capítulo sí que me dejó un poco más tocada porque es que es muy duro. Entonces yo pensaba en todas las mujeres que compartieron su testimonio conmigo y a mí se me saltaban las lágrimas cuando lo escribía. Tenía que explicar todo muy claro porque encima de ese tema suele ser muy tabú. La verdad es que me costó más escribirlo de lo que pensaba, porque, a ver, por un lado tenía que ser clara, por otro lado hay temas que hay que ser muy cuidadoso explicándolos porque son muy dolorosos. Entonces fue un poquillo complicado, pero fue bonito escribirlo, sobre todo porque leí mucho y la verdad es que había temas que tenía ganas de estudiar y ya por fin los estudié y leí, y luego hablé con mucha gente y eso fue la parte más bonita. Sí, al final este contacto humano me parece que siempre es bastante clave para entender. Y la verdad es que esa parte fue súper bonita. ¿Y sigues acompañando a parejas en Sí, ahora sí que tengo un programa de parejas, a partir de enero lo ofreceré. Es para parejas, tienen que venir los dos de la pareja, porque una de las cosas que también me di cuenta es que había muchos recursos para mujeres, pero casi no había nada para hombres. Es que no hay. No hay. Entonces yo eso sí que tenía muy claro. Por eso te he dicho al principio, esto es cosa de dos, y los hombres también lo pasan mal y necesitan hablar, pero necesitan hablar en un entorno seguro, igual que las mujeres. Monté un programa de acompañamiento, eran 6 sesiones, la primera y la última fueron presenciales y el resto fueron online. Ahora lo voy a ofertar todo online y en cada sesión hablábamos de un tema, pues de la relación de pareja, la relación con los demás y con la familia, de distintos temas que van surgiendo en la infertilidad. Yo proponía el tema, sí que les mandaba algo de material antes por si no se les ocurría qué decir, pero bueno, se les ocurría. Y luego eran ellos los que hablaban. ¿Pero es en grupo o seguramente? En grupo. Entonces la idea era que se diesen cuenta que no estaban solos y que lo que les pasaba no era raro, que también le pasaba al de al lado. Recuerdo que una amiga me dijo, los hombres no van a ir y no van a hablar nada. Y le digo, tienen que venir porque si no, no entran al programa. No te puedes imaginar lo que hablaron. Hubo sesiones que hablaron más ellos que ellas, porque ya se encontraban en un entorno amigable, en un entorno seguro. A ver, hay cosas que no puedes decir, por ejemplo, porque no te van a entender. No soporto que mi amiga se quede embarazada por tercera vez, que eso es súper normal pensarlo. Claro, hay cosas que te van a entender quienes están pasando por ello. La verdad es que fue muy bonito ver cómo iban saliendo temas. A ver, es verdad que cada uno lo vive a su manera, pero hay cosas que son comunes. El poder hablarlos, poder ponerle palabras, sobre todo que luego
Claro, luego se llevan los temas a casa. O sea, esa parte, yo creo que ya para enero abriré ya algún programa. Y luego sí que eso sigo haciendo, aunque no le doy mucha publicidad todavía, el acompañamiento individual, o de una persona o de la pareja. Y ahí sí que yo dejo muy claro, yo no hago psicoterapia, porque no soy psicóloga y respeto muchísimo el trabajo de los psicólogos. Entonces sé hasta dónde puedo llegar. Sí que es verdad que precisamente por ser médico tengo relativa facilidad para identificar si hay algún problema más de fondo, y entonces sí que ha habido algunas personas que les he dicho, mira, yo en esto no te puedo ayudar porque lo que necesitas es más un apoyo psicológico. Yo llego hasta donde llego, o sea, yo estoy como en el paso previo. O sea, yo ahí es donde veía, te decía al principio, donde veía un poco un vacío de gente que no necesita terapia, pero que necesita que alguien le entienda lo que siente, le explique. Entonces, bueno, esa es mi labor. No, y me parece clave lo que estás diciendo, que efectivamente es un problema de dos personas y que al final, que a los hombres les cuesta hablar, pues... A ver, les cuesta, pero cuando les das espacio, hablan. Hay algunos que no, que les cuesta mucho. Y bueno, por lo menos que vean que estamos disponibles. Y ahora ya con la excusa del libro, hay algunas mujeres que les digo, vale, tu marido no quiere hablar, dejar el libro en la mesilla, insístele para que lo vaya leyendo y ya saldrá. De alguna manera saldrá. Sí, confirmo. Este es el libro, El camino de la infertilidad, y es verdad que es muy, muy bien hecho, y como decías antes, es verdad que muchas veces cuando hablas de ir a clínicas de fertilidad, al final no son clínicas de fertilidad, es que son clínicas de reproducción asistida. Sí. No están ahí para buscar las razones. Sí, es verdad, sí. Quería explicar todo lo que es la reproducción asistida, que muchas veces solo se explica una parte, porque es verdad que toda la publicidad de las clínicas de reproducción asistida es que en el 90 y tantos % de los casos te vas, pues no. O sea, te dan las tasas de embarazo, pero no de recién nacido. O sea, yo sí que tenía muy claro que tenía que explicar todo. Entonces, es el capítulo más largo, de hecho, en el libro, pero que por lo menos, o sea, ahora ya, si te estás planteando ir a reproducción asistida, por lo menos ya tienes una visión de lo que supone y puedes elegir con más libertad. Si no te explican, pues al final no eres tan libre. Explico también el tema de restaurar la fertilidad, lo que llamamos la medicina restaurativa de la fertilidad, que ahí entraría la neprotecnología. Y tampoco la neprotecnología es para todo el mundo. O sea, vamos a intentar arreglar lo que está funcionando mal, que la pareja consiga recuperar la fertilidad. Hay veces que no se consigue, porque además tampoco los médicos no somos Dios, y entonces hay enfermedades que no tienen tratamiento, no tienen curación, pero hay otras que sí. Pero, por ejemplo, la neprotecnología, que lleva este enfoque, tampoco es para todo el mundo. O sea, también es muy duro el proceso de neprotecnología. Tenemos que estar fuertes psicológicamente. Hay que hacer bastantes pruebas. En el ciclo de diagnóstico hay que hacer ecografías un día sí y uno no, analíticas un día sí y uno no. Bueno, y depende de lo que vayan viendo, pues van pidiendo más pruebas. Entonces, es exigente. O sea, el proceso diagnóstico es duro. O sea, porque es mucha presión psicológica de ahora pruebas, ahora tratamientos, ahora me tengo que ausentar del trabajo. O sea, es duro. Y bueno, quizás eso es salir un poco demasiado del tema, pero como dices que estás estudiando todo el tema de fertilidad en la universidad, ves que hay, no sé, más recursos que están desarrollados sobre ese tema en particular, viendo los números que hay en España. A ver, en tema de investigación está casi todo enfocado en reproducción asistida. ¿Ah, sí? Sí, en mejorar las técnicas. De hecho, se han mejorado bastante a lo largo de los años, pero hay muy poquita investigación para otros enfoques. Y luego falta también mucha educación en fertilidad. O sea, normalmente a las chicas, a las adolescentes les enseñan cómo evitar quedarse embarazadas, pero no se les enseña a reconocer su ciclo. O sea, yo me encuentro con alumnas universitarias que no saben qué es lo que está pasando en su cuerpo. No saben cuándo ovulan, no saben que se sienten así porque ahora tienen la progesterona alta o al revés, o porque la tienen baja. O sea, no saben, no conocen su cuerpo. No está enseñado. Entonces, claro, si no te enseñan a valorar la fertilidad como un regalo, porque al final la fertilidad es algo fisiológico y lo lógico es que funcione bien.
O sea, al final cuando estudias el ciclo dices, qué maravilla, qué bien hechos estamos. Eso nos enseña. Entonces, claro, si no enseñas a que las niñas admiren su ciclo y lo único que le enseñas es la regla es un asco y ten cuidado, no te quedes embarazada, acaban con una visión muy negativa de la fertilidad. Claro, ¿cómo van a cuidar su fertilidad? Luego a lo mejor ya a una edad que quieren quedarse embarazadas, tienen el ciclo alterado porque lo tenían alterado y les han dado anticonceptivos, pero no han ido a la causa, entonces dejan de tomar los anticonceptivos y el problema sigue ahí. O sea, la gente no sabe de fertilidad ni cómo cuidar la fertilidad. Entonces, ahí me parece que es muy importante explicarles el ciclo de una manera más atractiva. Luego ya decidirás si quieres tener hijos o no, pero por lo menos saber cómo funciona tu cuerpo, cómo cuidar tu fertilidad. Por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual son una causa de infertilidad, sobre todo la clamidia. Hay muchas mujeres que no lo saben. O sea, hay muchas cosas todavía que falta por hacer. Me parece alucinante lo que estoy descubriendo ahora, lo del moco, que toda mi vida pensaba que era algo sucio. Claro, entonces yo eso lo explico en clase y digo, a ver, la mujer es cíclica, entonces el saber en qué fase del ciclo estás, que hay algunas actividades pues que estás más creativa en la primera fase del ciclo que en la segunda. O sea, a ver, eso, como se dice ahora, empodera mucho. Totalmente, es que me parece algo que se debería enseñar directamente desde niñas a los 12 años. Me parece fundamental y es verdad que hay mucho desconocimiento. A mí me da pena, ¿eh? A ver, a chicas de 20 años que nadie les ha explicado nada de su fertilidad, no sabe si ovulan, si no ovulan. Y luego está la otra parte de que tienen mucho dolor con la regla, de tal, y nadie le hace caso. Los ginecólogos les dan anticonceptivos y ya está. Y el problema sigue ahí. Y es que además es algo que viene de generaciones de antes. Es que, por ejemplo, mi madre siempre ha tenido migrañas horribles a su regla. Era su normalidad. Entonces, para mí era mi normalidad también. Ahora que me doy cuenta que no es nada normal. No. Así que me parece una barbaridad que no nos expliquen antes. Sí. Y espero que, gracias a personas como tú, con esos tipos de obras... Sí que en el libro cito también otras personas que hablan de este tema y tal. También, o sea, hay bastante bibliografía para poder consultar. O sea, hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? O sea, ginecólogas, nutricionistas, gente que enseña los métodos de planificación familiar natural. O sea, hay mucha gente trabajando en esto y los cito en el libro para que quien quiera pueda recurrir. Pero todavía hay mucho por hacer. Todavía hay mucho que mejorar en la atención a pacientes con infertilidad, la verdad. Pero bueno, poco a poco se va mejorando. Bueno, que ahora se está poniendo un tema realmente importante a nivel societal. O sea, no solo por gente que no pueda tener hijos, que ya la infertilidad afecta a una de cada 6 parejas, sino también gente que le gustaría tener más, pero al final no los tiene por la situación económica, por la situación laboral, que si se quedan embarazadas les van hechas del trabajo. Desgraciadamente todavía pasa eso. O sea, no se apoya la maternidad tampoco. Y eso también, como sociedad, tenemos que hacer algo. Entonces ahí hay un libro que me marcó mucho de Diana Oliver, que es una periodista, que se llama Maternidades precarias. Es como un ensayo de cómo está la maternidad hoy en día en España, que me parece obligado de leer. A mí me abrió también mucho la mente de decir, es que es verdad, o sea, hay tantas mujeres que quieren ser madres y sobre todo por tema laboral, tema económico, y no pueden. Me parece importante también tener esa visión. Y entonces tendrías unos consejos para parejas, un poco cómo maneja bueno, claramente primero leer el libro. Sí, la verdad es que cuando me preguntan algo digo, eso lo tengo explicado en el libro. Y es que está todo en el libro. Pero como para quizás ayudar un poco a mejorar esa comunicación y pienso que la pregunta más difícil que te tengo que preguntar es ¿a qué momento decides que ya estés en un callejón sin salida y que hay que dejarlo? Pues ahí también depende de cada pareja y de las circunstancias, pero es verdad que vamos teniendo señales. Es verdad que a veces durante el camino vas cambiando los límites, pero es verdad que hay parejas que tienen muy claro, por ejemplo, como nos pasaba a nosotros, que no íbamos a ir a reproducción asistida. Hay algunas que tienen claro que van a reproducción asistida, pero no van a utilizar ni semen ni óvulos de donante. Yo lo que suelo decir es hablar hasta dónde queréis llegar, ¿vale? La decisión va a ser vuestra. Y luego también una de las cosas que planteo, que a la gente al principio le choca, pero creo que es importante, es ¿por qué quieres tener hijos? O sea, ¿cuál es tu motivación?
es para llenar un vacío emocional, entonces cuidado. Es porque si no, no te sientes realizada como mujer o como hombre, o es porque si no tengo hijos no voy a poder ser feliz. O sea, depende de cuál sea tu motivación. Si tu motivación es que te sientes vacía o no te sientes realizada, a ver, un niño no va a llenar ese vacío. Primero llénate tú. A ver, suena muy fuerte decirlo, pero es que a veces tenemos que hacer ese parón y reconocer, vale, ¿qué me lleva a mí? Entonces, claro, eso también te da pistas a decir, bueno, pues hasta aquí. ¿Y se puede ser feliz sin hijos, aunque los hayas deseado? Pues sí. Yo siempre hablo también de que tenemos que aprender a mirar otra vez, de cambiar la mirada, de fijarnos más en lo que tenemos y no solo en lo que nos falta. Que eso es súper normal. Yo suelo poner un ejemplo, cojo un folio y dibujo un puntito negro y les digo, ¿qué veis aquí? Y la gente dice un punto negro. Le digo, ¿alguien ve algo más? Y de vez en cuando hay alguien que dice, sí, una hoja en blanco. Efectivamente. O sea, muchas veces, y es lógico porque es algo que nos hace daño, nos fijamos en lo que nos falta, pero tenemos que ir aprendiendo a fijarnos en todo lo que tenemos. A mí me gustó lo que dices en el libro, das el ejemplo de que ibais por un sendero en la montaña y que al final, al levantar la cabeza, ves todo lo bonito que te estás perdiendo. Recuerdo que ya sabes, eso es real, ¿eh? Es un sitio que me gusta mucho, lo he subido varias veces. Y es verdad que hay un tramo que es un poco pesado y además ya queda poco para llegar. Y recuerdo que estaba yo, porque a veces soy un poco patosa, entonces mirando ir por donde tenía que ir y de repente levanté la vista y digo, o sea, me estoy perdiendo. Me gustó mucho esa comparación porque efectivamente es muy fácil de enfocarse en eso y de perder todo el resto del panorama. O sea, es súper normal que estés enfocado en el problema, pero poco a poco hay que intentar eso, cambiar un poquito la mirada y empezar a fijarnos, sobre todo porque no sabemos si ese hijo va a llegar. Y entonces hay que plantear, y si no llega, es verdad que en el momento, de hecho hace poco me llamaba una mujer, me decía, es que ahora no veo la luz por ningún lado, todo está negro. Y le digo, es normal. Le digo, pero llegará y verás la luz. Te va a costar un tiempo, pero llegará. Por eso también lo de luces, sombras y nuevos sueños, porque sí que hay luces. Pero es verdad que a veces nos cuesta encontrarlas, pero las hay. Me gusta también lo que dices, que no es tirar la toalla, pero de... Eso, a ver, es elegir otro camino, porque a veces también te dicen, no, es que no has intentado, no sé. Y le digo, bueno, te juegas tu salud mental, tu salud física, tu salud financiera, porque los tratamientos son caros. La salud de la pareja, o sea, hay mucho en juego. Entonces, a ver, hay parejas que deciden seguir hasta, bueno, o sea, es su decisión. Pero si hay una pareja que decide no hacer más, tenemos que ser súper respetuosos, porque si han decidido, a pesar de, que es un poco lo que nos pasó a nosotros, a pesar de las ganas que teníamos de ser padres, decidimos, pues hasta aquí, hasta aquí. O sea, ya bastante complicado es aceptarlo, que luego al final se acepta, como para que encima les digamos, no, es que en el fondo no querías, es que en el fondo, o sea, no, cuidado, o sea, no pongamos más piedras en la mochila. Las parejas sin hijos podemos dar vida de distintas maneras, cada cual tiene que encontrar la suya, que eso es lo difícil, ¿eh? Pero puedes crear de muchas maneras. Bueno, pues yo con mis clases, hablando de infertilidad, explicando a mis alumnas cómo es la fertilidad, cómo cuidarla, cada uno tiene su misión. ¿Y tu marido, por su lado, ha manejado ponerlo como en un cajón o también está un poco en la investigación? No. Como... La que hablo soy yo, o sea, la cara visible soy yo, pero él siempre está detrás. Obviamente lo que yo iba escribiendo lo iba leyendo él, también aportó varias cosas. Me dice, te has olvidado hablar de esto, habla de tal, di esto, di... Bueno, no sé si hay algo más que no hemos tocado que quizás pensaba importante. Lo que me decías, a ver, a las parejas que recomendarles, a ver, yo les recomiendo que hablen, que no se lo guarden todo para ellos porque recorrer este camino solos es duro. Que hablen con gente que ha pasado por lo mismo, pues eso, si no saben cómo sacarlo, pues a lo mejor a través del libro, a veces me ha pasado de gente que lee un trocito y de repente hay algo ahí que les llama la atención y entonces empiezan a hablar del tema. A mí me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, y también tengo mi propia página web donde también pueden contactar. Yo creo que lo importante es no quedárselo todo dentro, porque eso al final a la larga hace daño. Y sobre todo que no piensen que son raros o que son malas personas por sentir rabia, tristeza, envidia. Es súper normal dentro del proceso de duelo.
Yo pienso que también falta un poco la cultura de la infertilidad, que la gente no sabe cómo hablar de eso porque es un tema incómodo. Sí, y porque al final forma parte de la intimidad, por eso no hace falta contárselo a todo el mundo, pero puedes, pues a lo mejor sabes que unos amigos están pasando lo mismo, a lo mejor unos amigos que tienen hijos que sabes que te van a entender perfectamente. Nosotros tuvimos unos amigos con unos cuantos hijos, de hecho somos padrinos de una de ellas, que nosotros estábamos muy a gusto cuando quedábamos con ellos porque sabían perfectamente la situación y nos hacían sentir muy cómodos. Entonces eso también ayuda. Bueno, pues te agradezco muchísimo por tomar este tiempo. A ti por darme la oportunidad, porque ya ves que me encanta hablar de este tema. Yo estaría aquí para la tarde. Pienso que es importante que lo hagas porque es verdad que son todavía temas muchísimas tabús. Sí. Y que hay que un poco normalizar y que educar un poco a la gente a lo que se dice que realmente ayuda y lo que realmente hace más daño que el resto. Así que de verdad muchísimas gracias. A ti por invitarme. Ya llegamos al final de este episodio. Espero que sus palabras sirvan como un faro para quienes buscan embarazo y que si sentís que estáis en un callejón sin salida, recordad que no se trata de tirar la toalla, sino de encontrar vuestro propio camino, sea cual sea. Si os ha gustado este episodio, os agradecería muchísimo que lo compartierais o que os suscribáis al canal con un solo clic. Cada camino es único y aunque a veces se sienta solitario, no olvidéis que no estáis solos. Si conocéis a alguien que podría beneficiarse de este podcast o si sabéis de historias que merecen ser contadas, no dudéis en contármelo. Hasta pronto.